See what the field of view looks like. We're backing into the cable. Okay. Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Licechi y bienvenidos a un nuevo episodio de Switch. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Roberto Urbieta, director de GEM Paraguay. Bienvenido, don Roberto. Muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar con ustedes. Don Roberto, usted y lo que se lee y la gente que lo conoce de repente dentro del ecosistema, sabemos que usted está impulsando el emprendedurismo, emprendimientos sociales, acompañando nueva generación de emprendedores. Don Roberto, para poder iniciar esta conversación, mucha gente no conoce y ¿qué es GEN? Bueno, GEN es una organización mundial, existen en 200 países del mundo. En español sería la Red Mundial de Emprendimientos. En inglés es Global Entrepreneurship Network. Network. Es una organización que nace allá por el año 2008 con un programa atractivo e interesante de crear una Semana Global del Emprendimiento. Y esa Semana Global del Emprendimiento era qué hacer para que en diferentes lugares del mundo se pueda celebrar a todos esos emprendedores y emprendimientos que nacen, darle fuerza, darle ánimo, darle entusiasmo. Así de alguna manera nace y se va reproduciendo y haciéndose hasta que hoy es una organización tremendamente grande, interesante. Qué, qué increíble esto, este tipo de iniciativas realmente, porque obviamente usted está acá comentando lo que hace Gen. Yo sinceramente hace pocos años recién sé lo que es. Cuando arranqué a emprender no lo conocía. eh, pero qué importante es tener este tipo de organizaciones que vayan buscando el tema de incentivar el emprendedurismo alrededor del mundo. ¿Qué iniciativas más o menos van tomando esta organización o como usted dijo, la semana que creo que este año Global. tocan, sí, este año tocan Doha o algo por el estilo? No, la Semana Global del Emprendimiento se Se celebra en una celebra. misma fecha, en una semana entera, en todo el mundo en el mes de noviembre, la tercera semana del mes de noviembre. Nosotros tenemos la suerte en el Paraguay de que en ese mismo mes, el día 11, es el Día del Emprendedor Paraguayo. Mayo. Así que nosotros en el Paraguay y en muchas partes del mundo celebran todos los emprendimientos durante todo el mes de noviembre. Desde el 1 de noviembre. Noviembre. ¿Qué significa? Tratamos de que las organizaciones, las universidades, los colegios, todo aquello que trabajan en fomentando el emprendimiento en los jóvenes, celebren esa semana, ya sea con la entrega de los diplomas correspondientes a aquellos que participaron de programas, de cursos, lo que fuera, o celebrar de distintas formas, o crear algo. Se pueden crear frases alentadoras, se pueden crear innumerable cantidad de programas distintos. Y nosotros en el Paraguay tratamos de hacer no solamente en Asunción, sino que queremos que sea en todo el país. Nosotros creemos que esto tiene que ser nacional, no tiene que ser solamente local. Qué espectacular, qué espectacular. Entonces yo me estoy confundiendo con el otro evento que es el que, si nos Claro. podría El otro, comentar. el otro evento que mencionas es algo muy, muy interesante, que es el Congreso Mundial de Emprendimiento. El Congreso Mundial de Emprendimiento se hace desde hace mucho tiempo. Comenzó en los Estados Unidos, de ahí se fue a Dubái, se fue a Shanghái, se fue a Liverpool, en fin, Van van rotando. dando. Y este año es en Doha. La fecha exacta no existe, en el sentido de que algunas veces se hace en el mes de marzo, otro, como en esta oportunidad, va a ser en el mes de septiembre. Pero en este congreso llegan todas las personas que están de alguna manera vinculados a esta situación del emprendimiento. ¿Quiénes son ellos? Pues bueno, nosotros tenemos por un lado el propio gobierno de cada país, que son los que están trabajando con las leyes que amparan, que benefician o que promueven a los emprendedores. Por otro lado está toda la parte financiera. Necesitan de alguna manera darle insumos para que puedan trabajar. Pero por otro lado está la parte educativa. Entonces ahí convergen todos. Y es una
es un congreso excepcional. Primero que tiene unos programas fantásticos de participación. Y normalmente comienza el día lunes y termina el día jueves. Pero el día domingo se solicita a casi todos los participantes que ya estén allí. Y el día jueves es como una revisión general. Y el jueves a la tarde, por lo general, los 200 representantes, directores ejecutivos o directores generales, como le quieran llamar en cada país, a quienes dirigen, se reúnen como una gran asamblea para poder hablar de los temas. Pero este congreso comienza siempre con algo tremendamente interesante que le llaman la ministerial. La ministerial. ¿Quiénes van ahí? Los ministros de Economía o de Finanzas, de los diferentes países. Entonces, nosotros aquí tenemos mucho relacionamiento con el Ministerio de Industria y Comercio. Y bueno, es el Ministerio de Industria y Comercio quien ha participado de algunas de estas reuniones muy interesantes porque de alguna manera en ese momento intercambian relacionamientos, se conocen, conversan con los otros ministros o viceministros que están presentes. Tiene un aspecto tremendamente elevado. Entonces, cuando el país necesita realizar algo interesante, se puede ver directamente qué es lo que ya existe en otro país o qué se ha hecho en otro Totalmente. país. Años atrás se quería hablar de un tema que era imperioso conversar, que era de los inversores ángeles. Sí. Y me acuerdo que yo participé en muchas de las reuniones y yo decía, para mí mismo y para quienes quisiesen escuchar en aquel entonces, el problema principal es que nosotros como personas no sabemos y el emprendedor menos. Entonces, cuando el emprendedor emprende algo, muchas veces hasta por una suma insignificante quiere hasta medio regalar Claro, su claro. gran proyecto porque necesita eso. Entonces, eso nos enseñaba, no había un manual para ello. Y eso sucedió durante muchos años, hasta que en una oportunidad, me acuerdo que en la Cámara de Comercio en Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, el director ejecutivo me dice que quería que participe en una de las reuniones y se iba a tratar este tema. Y sale un participante de la Cámara, y dice, para mí, él decía, para mí, el, el inversor ángel es como el copiloto de quien conduce un auto de carrera. No solamente tiene que hacer un buen plan para que el Claro. automóvil haga su buen desempeño y el conductor pueda hacerlo, sino que tiene que estar acompañando ahí en el asiento al lado. Porque si en algo se equivocó y se estrellan y termina todo, Claro. Los dos. los dos. Así mismo. Y eso fue tremendamente atractivo, un pensamiento nuevo en donde no tenemos que tener solamente personas que nos pongan un capital. Que hagan el acompañamiento. Claro, ese acompañamiento muchas veces es interesante. Porque nuestros emprendedores son demasiado activos. Entonces, la mayoría de ellos piensan como 180 grados. Hoy pueden ir a la izquierda, mañana a la derecha, pasado aquí. Y Totalmente. algunas veces no tienen ni el dinero para ir hasta la esquina, pero ya piensan Claro, mucho claro. más lejos. Totalmente. Entonces, definitivamente, y eso es lo que le hace grande, eso es lo que le hace llegar, esa fuerza, el medio al emprendedor, él quiere llegar y va a llegar. Totalmente. Don Roberto, usted hace muchos años que está involucrado en este entorno, en este ecosistema, y creo que fue impulsando, ¿verdad? Y de alguna manera diría que sí. Eh, en la época de mi padre, no se hablaba de la palabra emprendimiento. Emprender no era una palabra. Antes eran visionarios, tenían nombres de pioneros, tenían nombres pero no era el emprendedor. Claro, claro. Esto surge más o menos en los años mm, 90, un poco antes de los 90 que comienza a hablarse, y sobre todo en la Argentina. Y entonces después la palabra
va Va haciéndose más, tomando. va tomando más fuerza, ¿verdad? Pero, pero produce un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque en la universidad, cuando nos vamos a estudiar algo, nos vamos con un pensamiento de ir a trabajar para algo Claro, constituido ya. Y este pensamiento es distinto. ¿Qué pasa si le damos las herramientas para que si el mercado no le ofrece una oportunidad, él haga su propia oportunidad? Entonces de eso hablaba mi padre y hablaba y hablaba. Entonces definitivamente yo mamé mucho eso. claro, claro. ¿Verdad? Entonces, cuando yo necesitaba algo y me acercaba y le pedía a él porque tenía necesidad de algún dinero para alguna cosa, él me decía, ah, qué bien. ¿Y qué pensabas al respecto? Era la respuesta que me daba. Sí, No es tomar el dinero, no. claro. ¿Qué pensabas al respecto? Yo tenía que pensar, ah, no sabes todavía, ¿por qué no todavía pensás y venís y me contás? Yo venía, le contaba un disparate bien grande a la edad que tenía, 12 años, 13 años, qué sé yo, y entonces lo que él me decía era, ¿y ya probaste si eso funciona? Y yo me iba y probaba, por supuesto, fracasaba. Entonces yo venía y le contaba nuevamente y me decía él, ah, muy bien, ahora ya sabes lo que no funciona. ¿Y qué pensaste al respecto? Era la misma cosa, Sí, pensar de vuelta y venir hasta que saliese algo. Entonces, eso es lo que nosotros de alguna manera necesitamos hacer totalmente. con nuestros chicos, con nuestros jóvenes. Darle la oportunidad a equivocarse. Porque la equivocación es una forma de aprender. Me encanta y por supuesto tiene todo el sentido. Usted desde que comenzó, ¿verdad? Fue, así como dice, se fue gestando ese espíritu emprendedor de buscar, equivocar, probar, hacer. A lo que voy con mi siguiente consulta. Cuando usted arrancó con eso, no estoy hablando de los 2 años, de repente de los 18, 19, ya una persona mayor. ¿Cómo era el ecosistema de emprendedurismo o de negocios en Paraguay? ¿Y cuál es la diferencia a la de ahora? ¿Cómo usted vio ese crecimiento? Yo diría que eh, eh, yo no sé si existía un ecosistema. Yo creo que el emprendedor se hacía por necesidad. Necesitaba, entonces, bueno, usted tenía que poner a vender lo que fuese, lo que tuviese a mano o la oportunidad que ahí se creaba, etcétera. Y entonces Capaz hasta sin querer también le pasaba en muchos casos. Compré esto, vendía, esto me genera, no sé. a mí me da la impresión de que así funciona. Además, en aquella época no existía el crédito. La gente que compró una casa compraba con dinero que ahorraba para poder adquirir, o el automóvil, o la Claro, motocicleta, lo que fuere. No teníamos un dinamismo como el que tenemos ahora. Y hoy, de alguna manera, existen programas para nuestros chicos, para nuestros jóvenes, y la mentalidad, mediante programas como el tuyo, que le hace recapacitar a los padres. Entonces ya no ven solamente que su hijo vaya a trabajar en un banco, que vaya a trabajar en una gran empresa. Entonces le están alentando de que sean totalmente. independientes. Me impresiona cómo toda esa mezcla de educación, oportunidad, ir sembrando poniendo esa semilla, ¿verdad? Para que la gente deje de pensar de cómo era anteriormente, de terminar la facultad, trabajar hasta que te jubilás, o sea, tipo, buscar nuevos caminos y cómo eso es importante en el proceso de crecimiento de una persona. Desde chico, como en su caso, hasta, qué sé yo, clases de facultad, en el colegio. O sea, ¿usted cree, bajo su punto, que debería de agregarse, modificarse algún tipo de malla curricular o meter el tema de emprendedurismo en ese proceso de vida de una persona? Bueno, eh, traemos a Muy, muchas cosas. sí, Yo creo que esto comienza mucho por la casa. Son los padres los que tienen que alentarle y darle el entusiasmo al chico. Y permitir que su imaginación vuele y que haga y que se equivoque mientras no ocurre nada porque es pequeño todavía. claro. Después las cosas van cambiando. Pero lo que me preguntabas de la universidad, que se tiene que haber cambios, etcétera, yo recuerdo en el año 2008 se hizo una reunión, mucho tiempo atrás ya. Tanto no, pero Claro. dependiendo de la edad del que opine, ¿verdad? A mí me pasa ayer. Pero el tema es que se había hecho una reunión en Bolivia
y la reunión era de una organización que se había creado en Bolivia, que era Bolivia Emprendedora. Había gente de muchas partes de Bolivia, pero había muchos invitados que iban a ser expositores al día siguiente. Al día siguiente comenzaba. Y bueno, estábamos todos en un restaurante con una cena bastante informal y el que dirigía esto nos pide que cada uno cuente quién es, qué hace y qué es lo que piensa. Brevemente, ¿verdad? Y estaba una persona interesante que habla de una universidad de Colombia. Y él habla de que era el director de emprendimiento de la universidad, y el nombre de la universidad, etcétera, de Colombia, de una ciudad que queda fronteriza con Ecuador. Él contó con mucho entusiasmo que el departamento fue recientemente creado, que él estaba como director y que está orientado a todas las personas que hacían, que seguían carreras como de economía, de administración, de marketing, Claro. etcétera. Y entonces yo le digo, pero qué interesante, pero tengo una observación que hacer. Una oficina de emprendimiento dirigido a quienes naturalmente de alguna manera ya tienen eso, ¿para qué? Claro. Y digo, el emprendimiento tiene que ser transversal, tiene que ser un movimiento transversal para toda la universidad. Y no importa que siga derecho o que siga ingeniería o que siga enfermería, tiene que tener ese elemento. Y la oficina de emprendimientos de que crea la posibilidad tiene que estar abierto a todos. Y se van a encontrar con una sorpresa, le digo. Si lo hacen así, van a encontrar que mucho más gente de otras disciplinas van a venir a participar que esos que mencionaste originalmente. Sí. Eso fue en la noche. Terminó eso. Durante los años siguientes, todos los años, comencé a recibir una invitación de la Universidad Mariana de Pasto, Colombia, para ir a dar una charla. Y yo no entendía por qué. Yo no me acordaba ni el nombre ya de la universidad, pero en el 2015 yo dije, me voy. Me fui. Y por supuesto, se debía a que la ciudad tiene más o menos 1 millón de habitantes, existen 8 universidades, y esta universidad estaba entre la número 7 o 6, alguna cosa así. En 4 años siguientes resulta que pasó a ser la número 2. ¿Y por qué? Por incluir eso. Por, por la transversalidad. Qué loco. Entonces yo no sabía eso. Yo me enteré recién al llegar allá. Y me pide la rectora si yo pudiese dar una charla, como llega un día antes, a los de administración, que tenían una reunión ahí. Y le digo, bueno, ¿cómo no? Y ahí ella se asusta. Le digo, ¿saben quiénes son los principales culpables de la lentitud del avance de las empresas? Ustedes, los administradores. Yo estudié administración. Porque a nosotros nos enseñaron que tenemos que ser prudentes y que tenemos que hacer las cosas de una manera y no de otra, etcétera. Y la verdad es que existen 3 tipos de personas. Uno que es el visionario, ¿verdad? Entonces, que podríamos decir simplemente, podemos dividir en 3 tiempos. Pasado, presente y futuro. ¿Quién está en el futuro? El visionario. ¿Quién está en el presente? El administrador. Claro. ¿Y quién está en el pasado? El contador. Por decirle, Sí. haciendo una de quienes participaban en esa reunión. Y le digo yo, pero ¿qué pasa cuando el visionario quiere hacer esto, lo otro, etcétera? Quien la agarra atrás del cinto y les tira, el administrador dice, No. no podemos, ¿verdad? Y el contador de brazos cruzados diciendo, estos van a ser un desastre, yo voy a anotar la barbaridad Claro, que han claro. hecho, y él es el que registra. Y le digo, ¿por qué no pensamos diferente? ¿Por qué no nos unimos a ese visionario y le decimos qué se piensa hacer en el año y ponemos un punto y vamos viendo si es que podemos llegar? Un tipo de planificación estratégica. Claro. Pero tenemos que trabajar juntos. Si cada uno trabaja en módulos aislados,
la empresa no se va a ninguna parte. Totalmente. Que está enfocado y, como dicen, todo dentro del mismo. Y ella estaba asustada, me acuerdo, estaba asustadísima. Pero ¿Qué usted piensa? O sea, ¿qué tipo de habilidades o de mentalidad le falta a los jóvenes hoy día para tomar ese camino de emprender? bueno, nosotros podemos ver personas como yo que participaban activamente en ver cómo la tecnología va avanzando, ¿verdad? Tiene una forma de ver, pero quienes conocen esa tecnología y están permanentemente trabajando con la misma son ustedes los jóvenes. Entonces definitivamente nos asombran cuando nos ponen y nos muestran cosas de avance, ¿verdad? Una persona de mi edad que hace una carta, esmerándose en hacer toda una carta, viene el hijo y mira y le dice, y déjame, voy a ver si puedo corregir un poco tu carta, papá. Y el padre le mira y dice, pero mi hijo, ¿qué vas a corregirme vos? Claro, ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace él? Mete en la inteligencia artificial claro, con una foto y ya. y le dice simplemente cómo puede mejorar esta carta para darle más. ¿Qué te pasa, papá? Y lo que quiero es dar más impacto en tal cuestión. Totalmente. Y él le pone, por favor, dar mayor impacto y una carta redactada de estas condiciones, etcétera. Y la inteligencia artificial le llama y le comienza a leer al padre y el padre dice, mi hijo, vos escribiste esto. O sea que hasta a ese nivel llegamos. Pero si nosotros comenzamos a mirar profesionalmente a aquellos que realmente están insertos en este asunto de la inteligencia artificial, no es que se saque un mal provecho de ellos. Podemos sacar un buen provecho, conociendo debidamente las herramientas. Y esas herramientas nos están mostrando día a día las cosas. Vos fuiste a FS, yo fui a FS mucho tiempo antes, ¿verdad? En el año 1970 había un señor que me muestra un aparato, que funcionaba con el teléfono y que era el precursor del fax. Y él vivía como a 200 kilómetros del lugar donde trabajaba en Nueva York. Y él me mostraba entonces que él podía tener una comunicación. Aquella comunicación era insólita. Claro. Muchos años después, recién llega el fax, que tuvo una vida larga. Sí, Hoy nos parece a esta altura corta, ¿verdad? Pero después se sucedieron muchas más cosas. Entonces la tecnología avanza. Las primeras computadoras que nosotros en la empresa teníamos era una barbaridad de grande. Y hoy tenemos en un teléfono claro que puede mucho hacer más todo. capacidad de lo que aquello era. Ahora quiero entrar al tema de las oportunidades. Las oportunidades que muchas veces están, pero no nos damos cuenta, no aprovechamos, o no, en muchos casos no estamos preparados para aprovechar tampoco. O sea, vemos, pero no hicimos la tarea previa o cosas por el estilo. Hoy día Paraguay, dentro del país inclusive, hay iniciativas muy importantes como los concursos de emprendedurismo internos. Nos encontramos hace poco en el tema del Future X, está el Moonshot, está innovando, estaba el Tigo Conecta en su momento, hay incubadoras, están los de Conacit, Proinno, o sea, yo puedo enumerar muchas oportunidades que van ahí, pues, no solamente para poder formar la empresa, sino hay otras que son para capacitarse, como el tema de AOTS que está ahí latente y que cuando yo descubrí el tema de AOTS, que fue el año pasado, porque yo no sabía y fue de suerte, dije, wow, hay esto ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Porque muchas veces que el emprendedor no sabe hacia dónde ir o cómo apuntar o qué es lo que necesita en su momento. ¿Qué podemos hacer o qué se le podría recomendar a tanto las instituciones que hacen ese tipo de iniciativas o organismos o la alumni para poder promocionar más esto o incentivar la participación de estas o de incentivar la utilización de estos espacios? A mí me da la impresión, a mí me da la impresión que nos falta de alguna manera alguna guía y que nuestra mentalidad cambie un poquitito. Nosotros solemos escuchar a nuestros jóvenes decir, no, yo no voy a ganar luego eso. O sea que desde antes ni siquiera de De aplicar. O sea, aplicar, él ya se dio por vencido. Y eso me lleva a mí a pensar que
desde jovencitos tenemos que cambiar todo eso. ¿Y por qué? Porque tenemos que saber participar. En esta semana recibo un- un mensaje de mi hija que está con su familia viviendo en Montreal y su hija menor de 8 años tenía que presentar su proyecto en la escuela, ¿verdad? Tenía que presentar su proyecto. Y yo me quedé encantado mirando, le llamo enseguida y que me cuente todos los detalles. Y entonces me quedo fascinado con un tema. La maestra le dice a los niños, cada uno tiene que presentar un proyecto. Pueden elegir lo que quieran. Solo que van a tener un espacio y van a tener que presentarle a la audiencia que lo va a hacer, los compañeritos que tienen en el aula. Claro. Entonces, cada uno puede juntarse, incluso entre dos pueden hacer un proyecto. El proyecto puede ser sobre las mariposas. Entonces, tienen que ir a mirar, a conocer, a mirar algún video, ir a la biblioteca, saber sobre las mariposas, etcétera. Y tienen que escribir y tienen que tener un gráfico haciendo dibujo, fotografía, lo que ellos tengan la posibilidad, o recortes, lo que fuese, y exponer delante de esa audiencia. No solamente entonces yo puedo aprender lo que el otro muestra, sino lo que yo tuve que hacer todo el trabajo de investigación. Claro. Y tengo un tiempo limitado y me dicen, si yo tengo 6 minutos, 6 minutos. No tengo más tiempo que eso. Entonces desde el vamos a los niñitos le van entrenando. Nosotros creo que no tenemos ese entrenamiento. Y por otro lado, nosotros tenemos y aprendimos algunas cosas de la época juvenil ya. Existían los intercolegiales. Sí. Intercolegial es una gran competencia, no solamente deportiva, ahí entra todo, Todo. ¿verdad? Hasta cómo me visto, cómo me desempeño, cómo me río, quiénes son mis amigos, hacer nuevos amigos, si tengo facilidad o no tengo facilidad para ellos, existe. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo todas esas posibilidades. ¿Qué pasa si comenzamos a hablar de proyectos de emprendimientos y hacemos los tipos intercolegiales? Buenísimo tarea. ¿Y si llegamos a la universidad? Porque cada universidad está entrenando y están muy, muy, muy convencidos todos de que no pueden seguir preparando a personas para trabajar en una gran empresa, porque no existen tantas empresas. Claro. Entonces tienen que darle las habilidades necesarias para ser un excelente gerente o tienen que darle las herramientas como para que él cree su propia empresa. Pero ellos crean sus propias competencias, desafíos, como le llamen, y termina con un premio interno. La verdad que ese Pero tipo ¿qué pasa si el premio interno existe y si después se hace un interuniversidades? Claro, claro. Los La mejores. universidad le va a dar mayor fuerza a ese equipo ganador de su competencia interna para que vaya a lucirse en la siguiente instancia. ¿Y qué pasa si esa instancia otra vez pase a una instancia nacional? Entonces, cuando llegamos a lo que habías dicho, Innovando Paraguay, por Sí, ejemplo, ya puede ser una gran competencia del resultado de todo esto. Y no totalmente. solamente local. Entonces, no es que va a aplicar para, sino que ya va a lograr entrar porque ya las universidades van a trabajar. Entonces vamos a agrandar el premio y vamos a darle la oportunidad a que todos participen o quieran O participar. quieran participar. La verdad que es espectacular. Recuerdo justamente cuando estuve viviendo por Taiwán el tema de Hull Price, por ejemplo. Que básicamente eso, ¿verdad? A nivel mundial de las universidades y es una locura lo que se va gestando, porque una vez que esas personas o que van participando de esos programas y van avanzando, definitivamente luego se vuelven hacedores, se vuelven emprendedores, se vuelven empresarios muy conocidos porque ya ¿Quieren? gestaron ya eso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué diferencia a una persona que quiere, a un estudiante, un joven que quiere emprender y uno que quiere tener un buen trabajo? Ambos tienen que prepararse lo mejor que puedan. El uno seguramente es más tímido, es más cerrado, el otro es más extrovertido, que no necesariamente debe ser así. Claro, Porque hoy, por ejemplo, ustedes, los jóvenes que trabajan mucho con el tema de la tecnología, algunos son
parecen que son personas totalmente, ellos están encerrados en su mundo, pero están creando algo para Claro, muchos de una manera completamente diferente. Nada dice, pero hay gente que quiere dirigirse a eso. Necesitamos también de eso. totalmente. Necesitamos buenos gerentes, necesitamos no necesariamente que trabajen para su empresa, porque pueden trabajar para terceros, pero pueden ser muy buenos. Claro. Necesitamos de ellos también. Yo no sé Sí. si hay tanta diferencia hoy en día. Anteriormente era muy notorio ver, ese va a ser independiente y este va a ser dependiente. Ahora no. No. O sea, entonces todo basamos con, de acuerdo a la oportunidad que se le presenta a cada uno y la preparación que tiene en ese momento. Yo creo que todos tenemos oportunidades, tenemos que saber vislumbrar las oportunidades y encontrarlas. Y yo creo que lo que vamos, lo que vamos obteniendo es un poco el desafío, eso es lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que ser más desafiante a nuestros jóvenes. Nosotros tenemos que mostrarles que es posible lograr cosas. Entonces van a hacer el esfuerzo de lograr. Cuando hay muchos padres que tratan de complacerle. Yo no quiero que pase lo que pasé yo, etcétera. Esas cosas no estoy seguro si funcionan del todo bien. Muchas veces hay que hacerle un poco fuerte al joven, hombre o mujer, ¿verdad? Para lograr algo. Y sobre todo tener una autoestima alta, Claro, que él quiera para sí, que no se deje guiar por lo que diga la sociedad ni nada. claro. Porque acá somos muy, Que él es capaz, que él puede. claro, O sea, que hay él un puede. cambio de mindset increíble porque justamente ocurre. O sea, uno se va afuera y se achica también, o acá inclusive en el país. Entonces, hay mucho para dar. Rodrigo, saliste mucho ya al Paraguay, ya viste, no, es que no nos achiquemos tanto afuera. Acá nos achicamos. Al principio yo creo que sí nos Sí, achicamos un poco y pero creemos que como no somos estamos los... solos Sí. y no tenemos quien nos defienda, Al principio, tal vez después uno se da cuenta que realmente podemos hacer las cosas, realmente se está preparado, realmente eh, es posible. Y una vez que ya te crees el cuento, ya pasás por encima de todo. Usted formó varias generaciones de jóvenes en estos años. Y es así como justamente se lo ve desde afuera, en acompañamiento, eh, tal vez mentorías. ¿Hay algún caso que recuerden de este proceso que diga, tipo, wow, que le haya dejado algo marcado? yo creo que hay muchos. Muchos. Sí, 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 Y sí. uno así que pueda brevemente comentarnos. Recuerdo un caso, recuerdo un caso con AFS incluso. Eh, ya había participado mi hermana, ya estuve yo también. Y mi hermano, los tres, tuvimos la oportunidad. Ya estaba en Estados Unidos, pero había una chica jovencita que había venido a nuestra oficina y ella quería saber de eso. Ella era muy humilde. Y bueno, ella le preguntaba cómo podía acceder. Y mi hermana le hablaba y le decía, etcétera. Y ella no quería presentar siquiera la solicitud. En aquel entonces, AFS obligaba a las oficinas que tuviesen una beca para alguien total, ¿verdad? Pues esta chica logra. Y la casita estaba a la vera de un barranco, no tenía piso, no tenía baño, vivía con la abuela. La madre venía solamente los fines de semana porque era empleada doméstica. La abuela ya era muy ancianita. Y bueno, esta chica se va, ¿verdad? Por supuesto, vuelve con una mentalidad cambiada, en donde va, tiene otra posibilidad, le muestran otras cosas, viene diferente, comienza a trabajar acá y entonces hablaba ella quería irse a Estados Unidos de regreso. No sabía cómo. Entonces yo estaba trabajando con un tema en aquel entonces, yo estaba convencido, yo lo que quería era hacer los 2 últimos años en la universidad en Estados Unidos.
pero hay que tener recursos. Claro. Y yo decía, bueno, se me ocurre escribirle a la universidad que conocía, cercana a la casa donde había vivido, en Pensilvania, y la universidad me responde. Lo que yo le planteaba era directamente que me permitan hacer 2 años de la universidad, mandándole todo lo que ya hice acá, y que yo pagaría un trabajo en la universidad hasta que se pague todo lo que cuesta. Claro. Y la universidad me contesta de que están interesados. Partiendo de esa base, entonces, yo decía, pero ella puede hacer lo mismo. ¿Y por dónde comenzar? Por la familia que le había Acogido. acogido allá. Y la familia hace lo posible y comienzan a ver cómo la sociedad, ese pueblito donde ella había vivido, puede ayudarle para que estudie en un college Sí. cercano y que ella se gradúe. Por supuesto, se fue, se quedó allá, se quedó a vivir allá, se hizo alta funcionaria del Banco de Boston y pues se quedó viviendo. Viene a menudo a Paraguay, formó su familia, todas las cosas, etcétera. Pero, pero uno tiene que querer algo, tiene que visualizar eso. Y sí es posible, claro que es posible. Qué locura. Y como ese, deben haber miles de casos. O sea, cómo puede cambiar la oportunidad, el querer, el ejecutar, el tratar, ¿verdad? Puede romper ese ciclo de repente que probablemente le iba a tener que seguir ella si se quedaba acá con la familia, qué sé yo, el ciclo de pobreza o lo que fuese. Y cómo cambia para siempre si es que... Cambian. Había leído un artículo en una oportunidad que hablaba del Inner City. Y era un programa americano muy atractivo en donde ellos vieron cuáles eran los 100 lugares de Estados Unidos donde existen menores oportunidades de desarrollo, porque hay poca fertilidad o por lo que fuere. Y ellos estaban queriendo encontrar a las personas que trascendieron a pesar de las adversidades en esos lugares. en esos lugares. Hasta ahí todo bien. Y ellos hablaban en el artículo que eso ellos proyectaban al mundo. Lo que no decía el artículo que era solamente para americanos, aunque daba los lugares, daba esto, lo otro. Entonces, cuando escribo y digo, ¿existe posibilidad de que nosotros mandemos? Y dicen, no, es un programa solamente para americanos. Entonces le mando otra vez el artículo y le digo, acá no dice. Entra todo en un proceso. Claro, claro. Bueno, ¿qué era lo que tenían que encontrar? Un chico de no más de 18 años y que haya montado una idea y desarrollado su idea por lo menos por 6 meses, así sea vendiendo limonada, ¿verdad? Pero por algo, ¿verdad? ¿Y qué consistía el programa? Una semana en Harvard, con unas charlas extraordinarias. Sí, claro. Tenía que tener un mentor que acompañase, etcétera. Bueno, a mí me tocó acompañar a uno de estos chicos. Las charlas eran fantásticas. Lo que uno podía ver ahí era fabuloso. Entonces eran 20 americanos y 10 del resto del mundo. Hasta ahí todo bien. Cuando los mentores que acompañaban tenían que hablar, a mí se me ocurre una idea y digo, que ellos hagan un grupo, ¿verdad? Y que se comprometan en ir contándose sus éxitos, no sus fracasos, sus Claro. éxitos, solamente los éxitos, todo lo que representa un éxito para la vida de ellos durante 20 años, para crear un espíritu de competencia. ¿Quién pueda llegar más lejos? Claro. ¿Por qué hice eso? Porque eso mismo hice cuando se fue el bus trip de AFS en el año 1970. Éramos 42 estudiantes y nos comprometimos a mantenernos comunicados y contarnos nuestros éxitos. Algunos fallecieron, otros se graduaron con honores, otros trascendieron espectacularmente, etc. Y hasta ahora nos reunimos. Excelente. Pasaron más de 55 años y estuvimos reuniéndonos cada tanto en diferentes lugares Claro. del mundo. Eso
del mundo. Éramos entonces, del bus trip ese, éramos 42 estudiantes de algo así como 20 nacionalidades diferentes. Qué espectacular. Don Roberto, la verdad que un placer conversar con usted. Creo que es importante tener figuras dentro del ecosistema y que hagan lo que usted está haciendo, que vayan ayudándonos. Usted obviamente tiene más experiencia, más tiempo en esto, ¿verdad? Que nosotros y así como usted dijo al principio, hay veces que los emprendedores que van naciendo a medida que pasa el tiempo necesitan de repente alguien que les muestre, que les abra, que les comente sobre oportunidades y que por sobre todo ayude a poner, digamos, todo sobre la mesa y decir, esto es lo que te conviene hacer o esto es lo que, lo que deberías de hacer. Para concluir la entrevista, una última, ¿qué le podría decir a alguien que está en el colegio, que está en la universidad o que está trabajando tal vez y tiene esas ganas de emprender, pero a la vez el miedo o de repente, no sé, no se anima? ¿Qué le podría decir para que pueda animarse y para que pueda probar? Yo le diría lo que decía mi padre cada vez. Tenía una idea ¿Qué y pensás hacer al hacer, respecto? ¿qué pensás al respecto? Y después, cuando me contaba de vuelta, bueno, y ya probaste y no funcionó, ¿y qué pensás al respecto? Y Perfecto, comenzar de vuelta. Yo creería que el que tiene ese entusiasmo de emprender va a hacerlo, vamos a hacerlo. va a hacerlo. Y el otro quizás no, ¿verdad? No todos somos iguales, pero existen. Y las oportunidades existen. Eso de buscar oportunidades es un buen ejercicio. Buen ejercicio, ¿verdad? Buen ejercicio. Buenísimo. Hablaste de AOTS, que seguramente en otro programa podremos Vamos, trabajar más sobre eso, sí, inclusive con los nuevos directores de AOTS. Ya contarás definitivamente hay que quiénes son, hacerlo. qué es, por qué, etcétera. Pero así como existe esa organización, existen muchas otras Muchas, que también tienen programas fantásticos. ¿Ah? Tengo un totalmente. amigo profesor de una universidad de Corea, y este profesor lo que hace es juntar a un grupo de estudiantes que no deben ser más de 25 y los lleva a algún lugar en un study tour. 25 estudiantes que ya están cerca de terminar la carrera, ¿verdad? Y le llevan. Y se contacta, por ejemplo, por decir, en San Paulo, con diferentes empresas y cada uno de ellos tiene que, a la noche se juntan en el hotel, etcétera, y cada uno de ellos tiene que dejar un trabajo para la empresa de qué a su criterio puede hacer para que la empresa trascienda más, Claro, encontrar errores, posibilidades, etcétera. Y ese es como una tesis de todo lo aprendido. Lo más significativo de todo esto es que la mayoría de esos estudiantes que hacen ese trabajo no trabajan en Corea después, salen al mundo. claro. Y esto ya está haciendo hace mucho tiempo. Cuando yo lo conocí tenía 30 años. 30 años el joven. Un Sí, joven de 30 años haciendo de haciendo profesor de gente que tendría, ¿cuánto? 22 años, 23 años. espectacular, espectacular. Don Roberto, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Es súper inspirador y justamente tenemos que tratar de hablar más de esto y de ir evangelizando sobre Ah, lo que es emprender. emprender. Esto fue otro episodio de Switch. Nos vemos en el siguiente. Okay, here we go, a big one. Off the ground, one more. There we go. Let them get a view from there and see what the field of view looks like. They're backing into the cable. Okay.